Muy buenas con todos. Soy Sánchez Álvarez Jesús Emilio y voy a explicar un ejercicio de la práctica dirigida número 2 de medidas de tendencia central, cuartiles, deciles y percentiles. Me tocó a mí el ejercicio número 3. Nos dice, la siguiente distribución muestra la edad de 100 ingenieros de una empresa de Miraflores. Acá nos dan las edades en años 20 a 24, 25 a 29. Estos son nuestros intervalos. Aquí nos dan ingenieros H sub I, K, 014, 4K, 2K, 0.16. Estos datos tenemos que tabularlos en nuestra tabla. Para allá lo que nos piden la edad promedio, la edad media, edad más frecuente y a partir de qué edad se tiene al 25% de los más jóvenes. En Excel, acá, tabulamos nuestros datos en nuestra tabla. En la primera columna están nuestros intervalos, 20 a 24, 25 a 29 y así hasta 40 a 50. Los H sub I de cada 0.14 y sabemos que hasta el final suma 1. En FI de ingenieros, para hallar esta columna tenemos que multiplicar como dice acá, la muestra de edad de 100 ingenieros es el total de FI. 100 por 0.16 es 16. 100 por 2K, 200K. Y así sucesivamente tendremos toda la columna de FI en función de K. Pero queríamos hallar ya en números, entonces hallamos K. Podemos sumar desde el 100 hasta el 16 esta columna que sabemos que suma 100. Tenemos esta función. Resolviendo tenemos K, la constante que es un décimo. Este valor lo reemplazamos y tenemos lo siguiente. Reemplazando va a sumar 100 en FI y en HI, reemplazando K nos va a salir la sumatoria 1. Ahora, nos pide primero la edad promedio, o sea, la media. Ya tenemos datos tabulados, entonces usamos esta fórmula. Sumatoria XI por FI, el total entre N. Entonces, ¿cómo llamamos XI? Tenemos FI, ahora nos falta XI. 20 más 24 entre 2, 22. 25 entre 29 entre 2, 27. Y así sucesivamente hasta 40 más 50 entre 2, 45. 22 por 10, 220. Y así sucesivamente hasta tener toda la columna y sumamos toda la columna, sale 3358. Reemplazamos en la fórmula para la media, es 3358 entre 100 nos sale 33.58. Esa es la edad promedio. La edad promedio de los ingenieros de una empresa de Miraflores. Ahora nos pide la edad mediana. Como sabemos que los datos son cuantitativos continuos, ya tabulados, bajamos nuestra tabla aquí y tenemos que señalar el N, el F sub J. F sub J es 64. ¿Por qué? Porque el F sub J es mayor que la mitad de 100, de N, la mitad de N, que es 50. La mayoría de 50, si fijamos acá, de 10, 24, 64. 64 es mayor que 50. ¿Cómo hemos llegado a esos datos? Aquí de 10, acá ponemos 10, 10 más 14, 24 más 40, 64, 64 más 20 y así, esta tabla. Y como ya identificamos el 64 que es FJ, también señalamos que F sub J menos 1 es 1 menos, aquí es 24. Ahora, comparamos F sub J que es 24, es menor que N entre 2, es menor de 25. Entonces, también aplicamos sus límites reales. 29 más 31 nos da 30. Y 34 más 35 nos da 34.5. La diferencia es sub J, es sub J, 4.5. Y el sub J es el 30, es el límite inferior. Para hallar la mediana usamos la siguiente fórmula.
Ya los datos obtenidos simplemente reemplazamos y nos sale que la mediana es 32.93, significado que el 50% de ingenieros tienen menor de 32.93 años y el otro 50% de ingenieros tienen mayor de 32.93 años. Ahora nos pide la edad más frecuente, eso quiere decir la moda. Utilizamos nuestros intervalos y la columna FI. Como son datos cuantitativos continuos, datos tabulados, usamos esta fórmula que está aquí. ¿Cómo llamamos IMO? El IMO es la diferencia del límite inferior con el 34 más 35 4.5. La diferencia es 4.5. ¿Cómo hallamos este triángulo sub 1 y triángulo sub 2? El más frecuente de las edades es el 40. Hay 40 ingenieros que tienen 31 y 34 años. Acá es donde la mayoría de los que son más frecuentes. Restamos el 40 menos 14 es 26 y 40 menos 20 nos sale 20. Reemplazamos en la fórmula y nos sale que la moda es 32.54. Esa es la edad más frecuente. La edad más frecuente de los ingenieros de una empresa de Miraflores. Y por último nos pide hallar a partir de qué edad se tiene el 25% de los más jóvenes. Eso parecen los cuartiles. Para hallar el cuartil se tiene que cumplir que L sub J menos 1 tiene que ser menor que N cuartos. El F sub J menos 1 tiene que ser menor que N entre 4. El F sub J menos 1 es 24. ¿Es menor que 25? Sí, cumple. Entonces usamos esta ecuación, esta fórmula para datos cuantitativos continuos. Necesitaremos estos datos que están en la fórmula. De los problemas anteriores que nos pidieron, ya tendríamos recopilado varios datos. L sub J, N cuartos, que N vale 100 entre 4 y 25, F sub J es 64 y F sub J menos 1 es 24. Reemplazamos estos datos y nos sale que el cuartil es 30.1. Entonces el significado sería que el 25% de ingenieros más jóvenes tienen menos de 30.1 años. Muchas gracias.